Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy hemos bajado al sur, muy al sur, para estar con Armando Guerra, que es director de la Taberna del Guerrita en Sanlúcar de Barrameda y que ha fundado el Club Contubernio para difundir los vinos del Marco de Jerez. Pero mejor que nos lo explique él, como siempre, el invitado tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, mucha calor por allá. Encantado de estar aquí. Sí, pero son los coletazos del verano, creo. Mañana parece que llueve, que eso por aquí es noticia, como imaginarás. Sí, ya lo creo. Bueno, si Sí. llueve, estarán esperando ahí. Bien, bien. ¿Cómo están las vendimias? ¿Están ya muy avanzadas o qué? Aquí acabamos ya hace 2 semanas. ¿Ya está acabada? Este año además fue un poco temprana la vendimia. El año anterior hubo cierta sequía. Pensábamos que iba a haber un esquimo mayor, pero al final ha sido más cortito, más temprano. Un año complicado para gestionar la vendimia, pero después parece ser que el resultado en el lagar y con los vinos está siendo mejor de lo que se veía en las viñas. Ahora ya están con las fermentaciones, estamos, yo creo que terminando fermentaciones en la mayoría de los casos, sí. Joder. Y el agua que viene, pues es importante porque con la experiencia del año pasado estamos todos obsesionados con que llueva mucho y que sea un año más fácil que el anterior. Sí, bueno, este año ha sido difícil para todo, ¿eh? No nos vamos a Hay olvidar. zonas que no. Bueno, para todo en general sí, pero hay zonas que están muy contentas con su cosecha y con la evolución de su maduración, ¿no? Ribera tiene... hablaba hace un mes escaso con Rafael Palacios, que venía de Valdeorra aquí a San Lucas, estuvo en casa dando una cata y él estaba encantado con su año, que había tenido que tratar muy poco, que creía que iba a ser una gran añada, una gran cosecha. Y parecía que era el mundo al revés, porque nosotros habíamos tratado más que en Valdeorra, era una cosa así. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Unas veces para uno y otras veces para otro. Sí, siempre se dice eso, que nunca llueve a gusto de todos. Bueno, del campo nunca. Bueno, te he hecho una breve presentación tuya, pero me gustaría pues, que nos contaras cómo llegaste al mundo del vino y bueno, un poquito tu recorrido hasta llegar al Club Contubernio y a la taberna. Bueno, pues yo soy sanluqueño, yo empecé aquí en una taberna familiar que es el Guerrita, que fundó mi padre, que ya tiene sus años, se fundó en el 78 y yo trabajé ahí muchos años, después profesionalmente me dediqué a otras cosas durante un tiempo y a partir del año 2008 volví a San Lucas y empecé a trabajar con vino, porque siempre ha sido mi afición, al margen de que haya hecho otras cosas. Yo he crecido en un ambiente muy vinatero. San Lucas es una ciudad súper vinatera. Eso que se cuenta a veces así un poco en plan romántico de que San Lucas olía a mosto en los tiempos de vendimia, que eso era totalmente cierto. Había montones de bodegas, se vinificaba por todos los sitios, era una ciudad muy identificada con el vino, ¿no? Mucho más que ahora, porque ahora las cosas han cambiado un poquito. Pero ese era el ambiente en el que me crié. En el 2008 monté una pequeña sala de cata y una tienda de vino en la trastienda de la taberna de mi padre, y ahí empecé a intentar desarrollar un concepto de enoteca especializada en jereces, que aunque parezca mentira, porque Jerez es una zona importante mundialmente, pero aquí ese tipo de negocios no se habían desarrollado todavía y bueno, había una oportunidad. Sí, bueno, es que en general en España, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en otros mercados y estoy seguro de que coincidirás conmigo en que hay países que en esto tienen muchísimo más desarrollo que España. Algunos centroeuropeos, Bélgica, Gran Bretaña, tienen mucha más son más proclives a estudiar sobre vino, a saber de vino, a relacionarse en torno al vino, en enotecas, en salas de cata, en clubes de cata. Eso en España es bastante raro. Aunque somos un país productor, no sabemos mucho y no nos movemos mucho por el vino.
Y es muy Y reciente. Jerez, Ujú. sí, sí. El Y tema Jerez no este. era una excusa en eso. Jerez Ujú. estaba, pues ya te digo, la primera tienda especializada en vino que se abrió en el marco de Jerez en el año 2008 puede que fuera la mía. Y resulta sorprendente, ¿no? Sí. Ahí estuve trabajando pues entre la taberna y la sala de cata durante unos años y haciendo que el sitio funcionara como lo que nos propusimos desde el primer momento, que era que sirviera para los aficionados y los profesionales como punto de encuentro, ¿no? En torno al Jerez. Y Ujú. ¿no? Estamos en el 20, pues ya hace 12 años de eso, pasa el tiempo rápido, decir. Sí, sí que pasa rápido, sí, más, más de lo que parece. Pero Sí. bueno, sí, no, es cierto que hay poca especialización cada vez más, pero que es muy Mm. reciente. Hace 20 años estos conceptos desde luego no existían, ¿no? No, para nada. A Italia, por ejemplo, país al que fui varias veces, porque bueno, buena parte del turismo que he hecho buscando zonas Vinícolas. vinícolas, ¿no? En el mundo, claro. Ujú, Pero yo recuerdo por el 2005, podía ser, estando en Roma, que había una moda de enotecas, ujú, era increíble, había montones de enotecas, sitios donde solo se servía vino, servían para el aperitivo y la poscomida, ¿no? Ponían el aperitivo previo o un postre, solo con vinos por copa, con música. Eso en España ujú. no existía para nada. Y en Sí, el sí. 2008, eh, la, yo creo que sala de cata estable en este país, la del Alabardero que estaba en Sevilla, y habría alguna más, no sé, pero normalmente instituciones, pero salas de cata en negocios pequeñitos y esto no era imposible. Hoy hay algunas más, o sitios que Muchas, organizan muchas ciclos, más. que así, sí, sí, y afortunadamente, porque eso es lo que va creando afición y España como país producto a lo que debe aspirar es a que su propia población se identifique con el vino, sepa defenderlo, sepa apreciarlo, ¿no? Estas cosas son imprescindibles en esa estrategia. Un país que produce pero que no tiene cariño por el vino es un país Ujú. condenado a tener problemas, yo Sí, pienso. Una de las cosas por las que aquí se consume tan poco vino, una de ellas, que serán seguramente muchas razones, pero estoy seguro de que una de ellas es la poca identificación que hay de la población con su propio vino, ¿no? El poco efectivamente. Sí. interés. Ujú. No, bueno, antiguamente, hace unos 20 años o por ahí, o más, pues la idea de una tienda de vinos era un sitio donde comprar una botella de vino y punto, ¿no? Y a Sí, partir de hace unos 20 años o así, al menos en Barcelona, empezaron a haber tiendas que tenían una zona de cata, que de vez en cuando sí. daban una especie de cursillo a los clientes, tal, como un servicio, y poco a Mm, poco se fue desarrollando eso, pero hace veintitantos años era simplemente un lugar donde ir, comprar tu botella y ya. Que yo sí. era adicto a esos sitios porque de comprar en un súper que no sabes lo que compras, a comprar en una tienda de estas donde hablas con el dueño y te dices, oye, y te dice, ¿qué vas a comer? Pues tal cosa, pues llévate esto, tal, ¿sabes? Entonces, Sí. no sé, le daba un puntillo mucho más atractivo, ¿no? Al hecho de comprar una botella de vino. Ya no era ir, coger Mm. un producto y ya está, sino que sea elegido y con un motivo, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos en la mente muchos de esos negocios que fueron pioneros, ¿no? Pues Mm, los Coalla, los Vila, los en mm, Madrid, Barolo, Cuenya, sitios que han sido un poco pioneros, ¿no? En toda esa. Ahora, como dices tú, hay muchos mm, más, La Viña, hay mm, muchos sitios genial, que sí. han sido pioneros en España y que todos siguen ahí además, con lo cual la idea de apostar por eso no debió ser mala, ¿no? No, Al final todo. seguro que no. Mm. Bueno, pues quería hablar contigo un poquitico de Jerez, Ujú. del marco de Jerez, porque no solo Jerez, es Sanlúcar también, y más municipios que habrá por ahí, para que nos expliques un poco a todos esta maravilla, porque Mm. es único, ¿no? Porque el resto de España elabora otro tipo de vino, bueno, quitando Montilla también, Montilla Moriles, que es un poco vuestro estilo Mm. también, ¿no? Pero es una cosa única, ¿no? Y entonces, para irnos centrando, pues eso, que Sí. explicaros un poco la historia del vino de Jerez, para situarnos. Jerez es única para bien y para mal. Esa personalidad tan marcada es la que hace que sea muy especial, que sea muy apreciada por los buenos aficionados, que sea muy conocida en todo el mundo. Ujú.
pero a la vez también esa diferencia la hace un poco incomprensible según qué vino, ¿no? Yo pienso que son las dos caras de la misma moneda. Nadie le puede negar a Jerez una personalidad única y totalmente diferenciada en el mundo del vino, y eso lleva aparejado una necesidad suplementaria de explicación, probablemente, ¿no? Yo creo que eso es así, lo vemos día a día. Jerez es una región pequeñita que está en Cádiz, fundamentalmente. Hay algún pueblo de Sevilla que aporta uva, la de O, pero básicamente es Cádiz, Sanlúcar, Jerez y el Puerto de Santa María. Son los tres pueblos que componen el núcleo duro del Marco de Jerez históricamente. Hay otros pueblos alrededor donde también se hacen vino y donde hay viticultura, Trebujena, Chiclana, Chipiona. Hay una serie de pueblos que están alrededor de ese núcleo que te acabo de contar y que forman una pequeña región cercana al mar que tiene algunas peculiaridades que la hacen especial, como te he dicho. Algunas, bueno, yo creo que realmente tiene peculiaridades en todas las opciones en las que se puede tener peculiaridades, en todas las posibilidades de ser diferente la maneja de esta forma Jerez. Tiene un clima especial, muy al sur de Europa, mucha cercanía al mar, un suelo especial, que depende de que está conformado básicamente por sedimento marino, porque antiguamente esta región estaba sumergida. Tiene una variedad típica tradicional que ha prevalecido sobre otras que antiguamente existían en la región ahora mismo, que es la Palomino. Hay dos secundarias, que son la Moscatel y la Pedro Jiménez, pero la básica, la más extendida en el Marco de Jerez, la Palomino. Tiene unas fórmulas de crianza y de vinificación muy específicas, y una palabra clave en todo ese contexto de vinificación, que es la biológica. Es una aportación de Jerez al mundo de la enología mundial, y valga la redundancia. Y bueno, en ese espacio pequeñito del sur de España, pues se hacen una serie de vinos que tienen esas peculiaridades que hablábamos antes, ¿no? Que son diferentes a los vinos del resto del mundo. Yo lo llamo una vinificación especial, pues como se podría calificar la vinificación que se hace tradicionalmente en Champán, en Madeira, en Oporto, en Sotén, en Tocay. Son ciertos sitios donde el vino que hay detrás de la propuesta tradicional de la región es un vino base que después se transforma, ¿no? Sí. Cada uno con sus especialidades. Por ahí quería ir yo, pero bueno, primero me quería centrar un poco en la historia, porque aquí tienen que ver mucho también en el desarrollo de Jerez los ingleses. De hecho, muchas de las bodegas tienen, ¿no?, apellidos ingleses, que bueno, luego ya las generaciones han ido siguiendo y ya son gaditanos totales, ¿no? Pero que en un principio... Bueno, siempre les queda algo de británico a algunos, ¿no? Que yo conozco. Bueno, tienes el caso... Inglaterra y esas cosas, ¿no? Pero... Yo en Jerez no conozco ningún caso de esto, pero los Symington en Oporto, por ejemplo, creo que llevan allí 200 años y siguen manteniendo el pasaporte británico y la nacionalidad británica. No, aquí hay viticultura y vino desde hace muchísimo tiempo, mucho antes que los británicos. Se supone que los fenicios traen la viticultura, que aquí el Consejo Regulador en sus presentaciones siempre habla de 3.000 años de viticultura y enología. Hay autores romanos que ya mencionan la región. La viticultura de la región es histórica. Y es un sitio además que ha estado muy relacionada con el comercio a través del mar, muy influenciada por cultura que venían y se establecían aquí siempre. Y forma parte de la cultura de la zona, pero desde hace muchísimo tiempo. Lo que dices tú de los ingleses, sí, hay una época, si no me equivoco, siglo XVII, empiezan a establecerse familias británicas, al principio con el objetivo de comerciar con esos vinos hacia las islas británicas, después algunas se establecen aquí con sus propias casas. Lo que pasa es que Jerez, además de esa familia británica, también tiene personas del norte de España que se asientan aquí también con el mismo objetivo, como para producir vino, para la viticultura. En Sanlúcar, por ejemplo, la mayor influencia no es británica, es del norte de España. Son vascos, son cántabros que se establecen en la región, y de hecho muchas de las casas históricas sanluqueñas tienen nombre de esta familia, el nombre de estas familias que venían de allí. Otaola, Urruchi, Zuleta, Argueso, son... Barbadillo mismo es una familia burgalesa que se establece en Sanlúcar de Barrameda.
Ah, Es una zona que tradicionalmente ha estado abierta a la influencia externa, ha sido acogedora, ha permitido esa permeabilidad, ¿no? Y que la ha hecho también más rica. La historia es esa. De hecho, muchas de las casas jerezanas siguen siendo británicas en su nombre, algunas también francesas y, como te he dicho, también hay mucho de influencia del norte de España. ajá, ah. Esa parte, ¿ves? Esa no lo sabía. En la parte británica sí, porque además es muy evidente, ¿no? Hay muchas que tienen así nombre extranjero. Y bueno, esta gente es la que en un principio internacionaliza el Jerez y tiene unos años dorados. Y bueno, ha pasado varios altibajos, ¿no? Sí, son ciclos, claro. Aquí hablamos, pues si volvemos a los 3.000 años de historia que dice el Consejo Regulador, pues imagínate la cantidad de ciclos que han podido existir en este tiempo, ¿no? Pues de todo tipo, Sí. desde momentos de fama internacional a momentos de crisis profunda, a una presencia musulmana durante 7 siglos que en algún momento también tendría que influir en eso de la viticultura y la enología, me imagino, ¿no? De hecho, está escrito, ¿eh? Yo lo que pasa es que no tengo dos cosas. No soy experto en historia y segundo, tengo mala memoria. Entonces, no me gusta no me gusta poner muchas cifras, muchos datos que después que no tenga delante y no pueda contrastar por respeto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sí es cierto, y eso sí es evidente, que ha habido etapas de más fama, de más éxito y etapas más problemáticas. Pero no una. En los últimos 250 años, 300 años, que es cuando podemos hablar del Jerez que conocemos hoy, aparece la biológica, aparece ese comercio internacional influenciado por familias de fuera que se establecen aquí, todo esto, este Jerez del que estamos hablando, el que tenemos todos en la cabeza, tiene unos 250 o 300 años como mucho, ¿eh? Pues en esos 30 años ha habido varios ciclos, ciclo importante y ciclo de crisis. De hecho, nosotros salimos ahora mismo de un ciclo de contracción, que dicen los cursis, ¿no? En economía. Ese ciclo de contracción que al fin y al cabo aquí ha sido prácticamente una reconversión, porque aquí hemos pasado de 22.000 hectáreas de viñedo a 7.500 que tenemos ahora. Eso es prácticamente una reconversión. Ha habido muchas Wow. bodegas que han desaparecido, otras se han transformado. Bueno, es lo que nos ha tocado ver en los últimos 15, 20 años. No hay ninguna región que mantenga éxito durante 300 años. Ninguna. O sea, ninguna. Es muy difícil, es muy difícil. Eso. Y Pero tampoco hay que rasgarse la vestidura, no, yo creo pero que es lo hombre, que te toca vivir, ¿no? hay que reaccionar y porque tenéis un tesoro, o sea, tenéis un tesoro Eso ahí sí, claro. y eso hay que cuidarlo. Y bueno, ahora yo, bajo mi punto de vista, hay una especie de nueva edad de oro del vino español, donde hay un montón de gente joven haciendo cosas nuevas y hay nuevas tendencias y tal en la enología. Y me imagino que eso afectará ahí abajo también, ¿no? No Pues sé, sí, no sé. mira, hay una cosa en la que me gusta mucho ser pesado o incidir, y es que al final Jerez, por muchas especialidades que tenga, por muchas diferencias que tenga, al fin y al cabo es una zona elaboradora de vino. Sí. Sí, tiene una parte de diferenciación, pero también hay muchas cosas que son comunes con el resto del mundo del vino, ¿no? Sí. Y claro que no es ajena a lo que está pasando en otras zonas. Como tú dices, en España hay ciertas tendencias que aquí también se terminan recibiendo y terminan influenciando en lo que hace la región, afortunadamente, porque si no sería absurdo, ¿no? Pensar uno que está totalmente al margen de lo que sucede en el resto del mundo no tiene ningún sentido. Aquí hay gente joven trabajando, por supuesto. Hay nuevas tendencias en enología, pues por supuesto. Pues igual que hay gente que está trabajando con biodinámica, con pieles, con diferentes vasijas para fermentación. Todo eso que pasa en el mundo del vino también está en Jerez. En ocasiones con elaboradores independientes y en ocasiones también bodegas tradicionales que tienen proyectos dentro de esas nuevas tendencias. Por supuesto, vamos. Y debe ser así, además. Sí, sí, pero para mí es eso, que estamos viviendo ahora una segunda etapa de, no sé cómo decirlo, si modernización de la enología o qué, pero bueno, hubo una primera oleada ahí con los palacios y compañía hace unos años y ahora hay otra segunda y estoy viendo bastante movimiento, ¿no? Y bueno, una de las cosas que dice, siendo una denominación tan pequeña, porque en realidad es una zona pequeña,
en hectáreas, Mm. hay bastante diferenciación entre zonas, ¿no? A nivel suelo, a nivel Porque, microclima, ¿no? claro, es que hay una cosa que es fundamental, es la cercanía al mar. Es que es una región marítima. Ujú, El hecho de estar a 1 kilómetro de la costa o de estar a 10 tiene mucha influencia. Esos 10 kilómetros aquí son vitales y a lo mejor en otras regiones más al interior no son tan importantes, ¿no? ujú, Aquí la costa determina mucho las condiciones de la viticultura y de la enología, porque hay que recordar que además de la viña, aquí hay una parte muy importante del proceso que se lleva a cabo en la bodega. ujú, La responsabilidad está compartida. Lo que obtenemos de la viña en algunos vinos, en los vinos más clásicos, las ujú, manzanillas, los finos, los amontillados, hay un peso muy importante después en la vinificación en la bodega. ujú, Esa bodega también depende de sus condiciones de crianza, pues de estar en una orientación, en otra, más cerca del mar o menos, en un pueblo o en otro. Y es ujú. importante. Entonces es una región pequeña, pero muy diversa también. Sí. El hecho de que estemos al sur y que tengamos un clima benigno, cálido, con Ujú, poca lluvia y además que no tengamos una orografía demasiado complicada porque aquí hay pequeñas colinas, puede hacer pensar equivocadamente que hay mucha homogeneidad en el viñedo, sí, esa es pero la eso impresión es esa es la erróneo. impresión que da, ¿sabes? En un principio. Pero no es Bueno, así, no es así. ahora durante el confinamiento ha habido muchos directos de Instagram y mucha, bueno, en Zoom y tal, y he tenido, pues eso, he asistido a muchos, porque hay tiempo para eso, y he oído cosas de Jerez que ignoraba, ¿no? Y tal, y bueno, te va un poquito abriendo a la complejidad de ese micromundo de Jerez, ¿no? Y entonces, Sí, pues sí. bueno, Mira, yo trabajo en Barbadillo, como sabes, y conozco bien cómo se organizan las cosas adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de vendimia, Barbadillo vinifica 1.000 hectáreas, pero casi 1.000 hectáreas que están repartidas por toda la región. Pues hay viñas que empiezan en una fecha y otras en otra, tradicionalmente, en función a la cercanía al mar, que están más al interior. Y eso es así, esa diversidad está. Otra cosa que es cierta es que las bodegas las últimas décadas no han comunicado mucho respecto al viñedo. Sobre todo había más comunicación respecto a lo que se hacía en la bodega, porque ujú, estos vinos tradicionales que te he dicho antes están muy influenciados por el trabajo posterior en bodega, ¿no? Ahora que el Jerez se está diversificando mucho más, porque se ha empezado a trabajar con estos nuevos proyectos, con estas nuevas tendencias, y hay pues esa diversidad ha hecho que haya muchas más tipologías de vino. Ahora hay mucho más interés también en comunicar lo relativo a la viña. Y ujú, no significa que durante las décadas anteriores no hubiera una importancia en ese trabajo, no hubiera un conocimiento, no hubiera una segmentación de viñedos por cercanía o lejanía al mar. Sí que la había, pero no se comunicaba. Ahora sí existe esa necesidad y yo creo que poco a poco se va transmitiendo mejor por parte de la bodega cómo es la viña y cómo influye pues todo esto que estamos hablando, ¿no? En las diferentes viñas. ujú. Sí, no, desde luego, bueno, hay por un lado que destacar que si se considera un vino de bodega es por dos cuestiones. Una, porque es vino fortificado en muchos casos, dependiendo del tipo de Mm. vino, que ahora hablaremos de eso, de los diferentes tipos de vino que se hace en Jerez, y luego por la crianza biológica y la solera, que esa también es otra, ¿no? O sea, hay varias cosas que lo hacen ser un vino de bodega tanto como de viña o más, ¿no? Sí, mira, las crianzas son muy largas generalmente. Las más cortas rondarán los 3 años, que son las biológicas más pequeñas, las más chicas, ¿no? Los finos jóvenes, las manzanillas jóvenes, rondan los 3 años de crianza biológica. 3 años, en muchos casos, es la crianza que tiene un vino en cualquier sitio, ¿no? Ujú. Y aquí es lo mínimo que se despacha en los jereces y las manzanillas tradicionales. Y llegamos a, pues eso, 8 o 9 años en crianzas biológicas. 8 o 9 años en crianza biológica significa que el vino está dando vuelta por la bodega durante 8 o 9 años. Ni siquiera es que esté quieto en una barrica durante 8 o 9 años, ¿no? Para llegar ahí puede pasar por un montón de edificios, por un montón de trasiegos, por multitud de prácticas culturales que están asociadas a esa solera,
eso influye en el punto de partida que obtenemos en el campo. Y si además le sumas lo que has dicho tú, el sistema de criadero y solera, que diluye el concepto añada, porque ya no vamos a depender de una añada, sino que estamos mezclando añadas constantemente, pues el trabajo en bodega es fundamental en algunos tipos de jerez. En los nuevos, porque ahora están coexistiendo dos mundos aquí claramente diferenciados o complementarios. Yo creo que vamos entendiendo cada vez más que el mundo nuevo de vinos que estamos haciendo en la región complementa a lo anterior sin confrontarse, porque son tan diferentes que estamos hablando de discursos totalmente diferenciados. No se pueden confundir. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de vinos blancos sin encabezar, o vinos blancos con crianza de velo sin encabezar, con una serie de novedades, a lo mejor jereces tradicionales de añada que también están ahí, pues el discurso cambia. El peso de la bodega se relativiza. Un blanco que tiene 6 meses de crianza biológica, la bodega es menos relevante que en una manzanilla donde podemos tener 9 años de crianza biológica en criaderas y soleras. Pues evidente, ¿no? Evidente. Eso que está terminando, que está ofreciendo finalmente un mundo muchísimo más diverso. Y eso también nos lleva a entender que, igual que se puede pensar al principio, que Jerez, por el hecho de ser tan diferente, necesita una explicación, ser comprendida para valorarse bien, para que sea valorada, ¿no? Cuando metemos esta variable de que además tenemos otras elaboraciones nuevas, que son muchas, porque hay varias tendencias a la vez que se están experimentando, hay quien puede pensar que estamos haciendo todavía más complejo Jerez. Es como, oye, si es que ya teníais un sitio que era complicado y ahora encima me lo hace todavía más complicado. Sí. Pues eso es un error, Esa perspectiva para mí es totalmente errónea. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer Jerez más compleja para hacerla más comprensible. Ya. Y eso es así. O sea, muchas de las nuevas tendencias que hay en el sector ahora mismo, en la región, ayudan a que se comprenda más fácilmente Jerez, porque ofrecen los vinos al principio del proceso, con poco velo, incluso sin velo, para que se vea qué comportamiento tiene el suelo en el vino, cómo es la variedad, cómo es el velo en los momentos iniciales, sin necesidad de llegar a cambiar tanto el vino. Esa parte antes era difícil de explicar porque no existían los vinos con los que argumentar, ¿no? Y ahora tiene muchas opciones de pequeños elaboradores y de bodegas grandes que te ayudan a explicar Jerez. Así que es una paradoja, pero es así. Nosotros hemos hecho Jerez más compleja para hacerla más comprensible. Sí, sí. Esa es la realidad. Al principio me ha chocado, pero ahora entiendo el concepto, ¿no? Y una de las cosas que despista un poco, yo creo que es que a mucha gente del público general, pues le llama Jerez a un tipo de vino, que es el fino. Todo el tema oloroso, clean, palo cortado, todas las variables que hay dentro del mundo del Jerez, pues se obvian, ¿no? Y prácticamente Jerez te viene lo primero a la cabeza fino, ¿no? Depende del mercado, creo, ¿no? Porque a lo mejor si le preguntas a un británico te dice que es un... No, te hablaba de España. En España sí. En España el Jerez son biológicas. Bueno, es fino. Y también existe cierta confusión todavía entre lo que es el fino y lo que es la manzanilla, ¿no? Sí, eso nos lo explicarás ahora también, ¿no? Bueno, pero la diferencia principal. Yo tengo una idea. Sí, pero al final tampoco parte de la responsabilidad de esa confusión puede que devenga de una comunicación previa que no ha sido lo suficientemente clara, porque si reduces las explicaciones a conceptos comprensibles, sencillos, a no liar demasiado las cosas, pues vas a conseguir mejor los objetivos. No es tan difícil, realmente no es difícil. Yo me dedico un poco a formación, hago cata, está en la sala ahí, tengo que afrontar muchas veces formación en Jerez
de jereces para personas que no tienen ni idea y veo cómo he cambiado el discurso en los últimos 10 años y sobre todo lo he cambiado para simplificarlo, ¿no? Hay cosas que hace 10 años parecían importantísimas en la explicación de un oloroso que a mí ahora mismo me parecen totalmente irrelevantes, ¿no? Porque el objetivo principal es que uno entienda las tipologías. Ya. La parte técnica más compleja o más difícil de explicar, quítala de en medio, ¿no? Pero si hay un paso previo, que las personas se hagan un esquema básico y sobre ese esquema básico después vaya diversificando y vaya ahondando hasta donde quiera. No hay por qué obligarlo de buenas a primeras a saber lo que es un medium y cuántos gramos de azúcar tiene. Es que yo no lo sé. Yo a día de hoy no sé los gramos de azúcar que tiene un medium o un cream o un... Me lo habré estudiado 30 veces, pero 30 veces que se me ha olvidado. Y sobrevivo trabajando con jereces. No pasa nada. Y lo disfrutas igualmente el vino, ¿no? Por eso, entonces, hay demasiada obsesión a lo mejor por explicar las cosas con complicaciones. No hace falta. Es mucho más fácil, mucho más comprensible. Y hay algunos argumentos que sí que deben de ser entendidos desde el principio porque te va a ayudar a entender el vino después. Eso es evidente, ¿no? O sea, si una persona se enfrenta a una manzanilla de 6 años y no ha probado nunca una manzanilla y se la mete en la boca y dice, ¡buah! ¿Esto qué? No entiendo nada, ¿no? Y ese no entiendo nada se puede reconducir a no entiendo, pero me apetece seguir investigando o no entiendo y además me asusto. Entonces, ahí hay que elegir. Si yo lo que quiero es que esa persona siga investigando, lo que tengo que decirle es que esa boca de la manzanilla de 6 años es salada, un pelín amarga y ligera porque ha habido un bichito que ha estado trabajando sobre el vino durante 6 años y ese es nuestro objetivo. Y sobre todo nosotros lo que queremos conseguir es que ese vino sea así, que eso no es algo que deba llamar la atención negativamente, sino que lo hemos buscado y que tenemos todo un sistema de crianza organizado para eso. Ese vino es salado, amargo y ligero porque lo buscamos y es un vino que valora positivamente la mayoría de los expertos en vinos del mundo, porque es difícil de conseguir esa boca y esa nariz, ¿no? Entonces, ¿le he explicado técnicamente cómo funciona el bichito? Pues no, pero es que no hacía falta, porque lo que he conseguido es hacerle entender, pienso, que esa boca, esa nariz son especiales, merece la pena seguir indagando, intentar comprenderla y hay un disfrute ahí si al final llegas a entender cómo funciona toda la transformación que hacemos nosotros con los jereces. Pero hay que quitar mucha parte técnica, toda esa parte complicada que hace que mucha gente se asuste antes de hacer lo que tiene que hacer, que es seguir probando vino y decidir si finalmente eso le resulta placentero o no, ¿no? El caso del vino de la manzanilla, pues lo mismo, aparte de 10.000 historias legales, de debates que puede haber por ahí que no nos llevan a nada, pienso, al final es algo que se explica fácilmente diciendo que en Sanlúcar hay una biológica históricamente que se llama manzanilla y que por haber nacido en Sanlúcar ese tipo de crianza tiene ese derecho histórico Sanlúcar, utiliza manzanilla y que después hay otra crianza biológica general que se hace en todo el marco que se llama fino. Sanlúcar lo llamamos manzanilla y la misma crianza biológica con ciertas diferencias, pero crianza biológica al fin y al cabo hecha en Jerez de la Frontera, en el puerto de Santa María, se llama fino. ¿Eso tiene complicación? Pues no. Si queremos después meternos en complicarlo hasta el infinito, pues de acuerdo, pero lo que vas a conseguir es exactamente el contrario de lo que pretende, que es que esa persona se enamore de ti, lo vas a asustar, no tenemos que asustar a la gente. Y esto es aplicable a Jerez, es aplicable yo creo que al mundo del vino en general en España porque comunica mal. Y por eso los jóvenes no quieren beber vino y se piden una cerveza. El otro día estaba dando un curso a unos sumilleres que van a empezar a trabajar en sala, les decía esto, hoy como muchos eran muy nobles, ¿no? Estaban allí empezando casi el trabajo en hostelería. Les decía que no tuvieran miedo al vino, que el vino al fin y al cabo era uva estrujada y fermentada, que era uva cuyo azúcar se había transformado en alcohol, que era una cosa muy sencilla, que hacía un montón de gente en este país y que no tiene ninguna complicación. Eso de que el vino era complicado, que lo olvidaran. Y que si no lo veían así, lo que iba a pasar es que iban a terminar ofreciendo cerveza en la sala, que es lo que ha pasado en este país un montón de veces. Sí, esto es lo que una amiga mía llama descomplicar el vino. Pues sí, eso es fundamental y eso lo tenemos que hacer todo. En Jerez, a lo mejor un poquito más porque tiene... Se pueden dar explicaciones sencillas de comprender también, ¿no? Simplemente de que la diferencia entre Sanlúcar y Jerez ya es climática de por sí, porque uno está todo el mar y el otro no, y entonces la flor muere en un sitio y en el otro se conserva todo el año y ya. O sea, sí. Tampoco hay ese sería el segundo paso de la explicación, es ese, el segundo.
Sí, sí, pero me refiero a eso, ¿no? Dar unas explicaciones sencillas que la pueda entender todo el mundo. Si empieza a tener que dar Sí, clases de biología, entonces la hemos liado. Porque, hombre, y si no me apetece, que yo soy de letras, ¿qué pasa, no? ¿Sabes? pues sí, Es un poco sí, así, sí, es ¿no? así. Y luego, bueno, pues eso, la riqueza de Jerez es tener esa variedad de, de tipos de vino, ¿no? Fino y manzanilla que van de la mano y luego todos los demás. Eh, Claro, ten en cuenta que en esos 250 años lo que ha habido es pues, un desarrollo de diferentes tipologías. Además, hoy San Lucas Jerez son 20 minutos en coche, ¿no? mm, Menos, puede. Pero hace 150 años, ¿no? Entonces, los pueblos tenían sus propias tendencias y había una diversidad infinita de tipologías de vino, incluso por bodega. Ya dentro del pueblo, diferentes bodegas que llamaban a los vinos de manera diferente, los marcaban de manera diferente. Ese es el mundo del que venimos. Nosotros hemos tenido una simplificación de lo que se ofrece en Jerez a día de hoy. El Consejo Regulador hace unos años hizo una simplificación de nombres ¿cuántos importante. tipos hay ahora? ¿Seis, siete? Aparte de las biológicas, son fino manzanillas. Después nos metemos las oxidativas, que son amontillados olorosos para los cortados, ¿no? Hay un tercer grupo de vinos que se podrían calificar de cabeceo, que son las mezclas de dulces y secos. Ahí están los medium dry, medium sweet y cream, ¿verdad? Ujú, Después están los vinos dulces, los ujú, moscateles y los Pedro Jiménez. Y ujú, todavía hay algunas tipologías un poquito más residuales en la normativa, que son los palominos dulces. Dentro de toda esta tipología existe la posibilidad de que sean dañadas de criaderas soleras. O sea, hay bastante diversidad todavía, aunque ha habido una simplificación. Ya te digo. ¿De qué depende? Pues de que la región es antigua, es histórica y ha ido pues sumando argumentos. ujú. Pero, pero no es tanto, yo pienso, ¿no? Sobre todo si se simplifica la forma de explicarlo. Ah, sí, sí, no, pero es que eso es muy atractivo porque hay un vino para cada momento, ¿no? Claro. Ujú, De hecho, la versatilidad de Jerez, ¿verdad? Que o sea, un vino como una manzanilla o un fino es súper versátil, o una montilla, hoy tiene millones de maridajes posibles, ¿no? Pero aparte de lo que le corresponde a un vino, aquí como región la versatilidad es infinita. Aquí pasamos de los vinos más secos del mundo a los más dulces del mundo. ujú. Los Pedro Jiménez rondan los 450 gramos de azúcar al litro, eso es una locura, ¿no? Jarabe. Eso. Las Pero que manzanillas está pueden rondar un jarabe rico, ¿eh? Sí, sí. Y las manzanillas están en el cero. Y además hay compuestos que también tienen un comportamiento dulce en la boca, como la glicerina, que también quitamos del medio durante la crianza, con lo cual son hiper secos, los más secos del mundo. De los más secos, los más dulces. ¿No? No Pues es un tienen, ejemplo para no ¿eh? tienen azúcar residual. Ese azúcar residual que puede venir de la fermentación durante la crianza biológica tiende a desaparecer. Ajá, Porque la levadura consume azúcares residuales y claro. consume otro componente que es la glicerina. La glicerina es un alcohol dulce, ¿no? Los Ujú, alcoholes. Entonces, y es denso, además. El hecho de que la levadura también vaya quitando de en medio durante los años de crianza la glicerina hace que ya no solo por el azúcar residual que desaparece, sino porque desaparece el dulce de la glicerina, el vino se vaya haciendo cada vez más seco. ujú. Son hiper secos. Una manzanilla de 6 años es súper seca. Entonces, imagínate, esto es lo que te decía antes, cuando una persona se enfrenta por primera vez a una manzanilla de estas de libro, de 6 años, ¿no? Y se lo mete en la boca y te dice, es que esto es seco, ¿no? Ujú. Muy Pues hay seco. que decir, afortunadamente. Lo que es eso que a ti te resulta seco en la boca es justo lo que nosotros estamos buscando conseguir. Y ese pequeño amargo, además, depende de que ese equilibrio que había en el vino blanco original se ha transformado con la crianza biológica. El Ujú, hecho de que yo haya quitado todo lo dulce del vino ujú, me ha dejado a flote el amargo, porque se ha desequilibrado la boca, ujú. ¿no? Sí, Pues sí, sí. eso son argumentos fácilmente comprensibles que pueden hacer que la gente mire estos vinos de otra forma. Incluso hay una etapa previa que no necesita de este tipo de explicaciones, que es aquel al que le gusta el vino de por sí, sin necesidad de entenderlo Sí. técnicamente. Pero si alguien tiene curiosidad por saber por qué esa boca es tan seca, tan saladita, tan amarguita, pues esas son las explicaciones
que se pueden dar de una manera comprensible. Bien, bien, sí. Sí es que daba mucho esto del Jerez. Y bueno, llegamos al club, que me ha llamado mucho la atención ver la idea esta. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre el club Contubernio? ¿Habéis hecho algún contubernio ahí para Hemos hecho un promocionar los vinos contubernio, de sí. Jerez? ¿Eh? Contubernio enológico. Ajá. Pues sí, hace unos años ya, bueno, el Guerrita, como te dije, tiene una trastienda de vinos especializado en Jerez, y desde hace unos años empezamos a compartir con algunos amigos unas cajas de unas selecciones que ayudaban a entender un poco, pues eso, Jerez en general en su vertiente clásica y también las nuevas tendencias. Esto ha estado ahí durante unos años y ha ido creciendo. Simplemente no es la necesidad de compartir con gente que tiene interés por lo que aquí hacemos, de una manera ordenada, intentando que haya equilibrio en las cajas, con unos argumentarios que explican por qué se seleccionan esos vinos, qué intención hay, qué se van a encontrar en la copa. Es una invitación a aprender y a disfrutar, al fin y al cabo, ¿no? Y empezamos en el 18, puede ser. Vamos para el tercer año. Ajá. Y bien, es muy divertido. Me hace conocer gente, tengo feedback de la gente, ¿no? Te explica qué piensan y son aprendizajes también para mí, al final, lo que me encuentro con Contubernio, claro. ¿Y qué es un grupo de gente? ¿Estáis centralizados en Jerez o en Madrid? En San Lucas somos pues, la gente de Guerrita, más algunos amigos que participamos y lo que hacemos es, pues cada 4 meses seleccionamos 6 botellas que compartimos con el grupo de amigos que quieren recibir esa caja. Y hay un listado de personas que vamos alimentando y cada 4 meses pues preparamos las cajas y las repartimos. La inmensa mayoría de la gente está en España y a mí me sorprende. Yo siempre he pensado que había interés por Jerez, ¿no? Aquí tenemos la duda, claro, venimos de una etapa de crisis, la autoestima no es muy alta y todavía hay gente que duda de que Jerez pueda ser atractiva, es atractivísimo, Hombre. ¿no? Y cosas como Contubernio lo demuestran. Hay muchos amigos encantados de recibir esas cajas y de comentar con nosotros, y hay una comunicación que es fluida y que es muy interesante. Y se ve sobre todo eso, el cariño que hay en el mundo del vino, en el mundo del aficionado al vino en general en España por Jerez. Nosotros ahora vamos a repartir la 7ª edición. Estamos a punto esta semana. Debe de estar preparándose la caja ahora mismo, mientras hablo contigo. Muy bien. Y es divertido por eso, porque intentamos que haya presencia de varias bodegas, no de una sola firma. También a través de un vino se conoce la bodega que hay detrás, se explica por qué esa bodega. Y se buscan vinos que no sean muy comerciales, porque al final entendemos que los comerciales son más accesibles para cualquiera en cualquier sitio, ¿no? Sino cosas que son más locales, que difícilmente salen de aquí, producciones pequeñitas que también son más difíciles de encontrar en según qué sitio. Y eso es normalmente son los argumentos que normalmente utilizamos a la hora de seleccionar los vinos. Y afortunadamente Jerez es tan diversa y tiene tanto ímpetu ahora mismo, tiene tanta novedad, y las casas grandes creo que están también ya a salvo de la crisis y están centradas en hacer vino bueno y en explorar también las nuevas tendencias. Hay tanta diversidad que se puede sacar cada 4 meses una propuesta, yo creo que muy atractiva. Es una manera de difundir la cultura de Jerez de una manera empírica totalmente, ¿no? Que la gente practique. Es fundamental. O sea, si creo que es alguien me mejor pregunta... beberse una botella que leer un libro. Claro, yo de hecho alguna vez lo he hecho. Oye, recomiéndame un libro para tal. Digo, pues cómprate un Contubernio, ¿no? si es que te va. Por un lado va a ser igual de didáctico y seguramente va... De hecho, lo ideal sería un libro y un Contubernio. Exactamente. Las Sí. dos cosas. Las dos cosas, sí. Bueno, para el final siempre me guardo 2 preguntas. Una sería, ¿cuál es tu uva favorita?
Así elige En una mi, y... ¿Cuál? en mi Palomino. caso, claro, en mi caso es muy Ah, evidente. por cierto, en Barbadillo hacéis un vino tranquilo, ¿no? Sí, Es es un proyecto. muy famoso en España, los Ah, vinos, ¿no? El Barbadillo. Eh, sí. eh, Eso está totalmente fuera digamos, lo que es el marco de Jerez. Sí, totalmente. De hecho, la primera añada se hizo en el 75 y no se vio con buenos ojos por la denominación de origen. Ajá. De hecho, sí, porque en aquel momento no se entendía que pudiera utilizarse la uva para hacer un vino fuera de la denominación de origen y se pensaba que podía confundir lo que hablábamos antes, ¿no? Ajá. Pero los responsables de la bodega entonces debían de ser personas muy hechas para adelante y sacaron adelante el proyecto y se convirtió en un proyecto muy importante durante muchos años. Es un proyecto de volumen al que está asociado mucho viñedo en el marco Mm, y es un palomino fermentado buscando la parte frutal de la variedad, que aunque no es explosiva en aroma, sí que tiene esa parte frutal y es un vino que está plantado en una uva que está plantada en suelos de arbarita, los mismos que se utilizan para los jereces. mm. Pero también incluso en Barbadillo también existe esa diversificación ahora, aparte de Castillo de San Diego, que es el nombre técnico de ese Barbadillo, Sí. hay diferentes proyectos de vinificación experimental de blanco con y sin crianza ahora mismo. Hay uno, por ejemplo, que vinifica viña vieja con una etiqueta que se llama AAS, que Mm. ahí hay 4 parcelas de viña vieja vinificadas sin crianza. Después hay otro en el que se vinifica una sola parcela con crianza biológica. Ese se llama Mirabras. Y Mm. incluso hay un tercer vino que se llama Sábalo y que vinifica uva de parcelas certificadas como ecológicas. O sea que el mundo del blanco va ganando posiciones también dentro de las bodegas grandes. Los Mm. pequeños elaboradores están muy identificados con los vinos blancos, es normal porque es más inmediato que crear una solera biológica, ¿no? Aunque estoy seguro de que tarde o temprano todos terminarán también teniendo también vinos en criadera, solera, en crianza biológica, en oxidativa, Claro. porque forma parte de la ADN de la región, pero en la bodega grande también existe esa sensibilidad de desarrollar los vinos blancos y en Barbadillo, que además tiene la condición de ser un experto importante a la hora de trabajar con vino blanco por la asistencia de Castillo del 75, pues se están Mm. desarrollando estos proyectos ahora de vinificación especiales. Algunos de ellos han terminado en contubernio. Ajá. Muy bien. As, Mirabras han Ujú. pasado por ahí, sí. Muy bien. Bueno, pues la última es que me marides un vino y una canción. Maridar un vino, maridar una... Es que yo soy muy simple. ¿No? Maridar una manzanilla con unas almendras, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa. Una manzanilla vieja, tipo de estas de crianza biológica, pero vieja, en torno a los 8 o 9 años, Ujú. como la Saca Estacional, que para mí es una marca icónica, ¿no? Pues Ujú. una media de Saca Estacional con unas simples almendras fritas y saladas, eso es Pero te fantástico, pido que me no lo necesito marides más. con una canción. ¿Qué Que te música lo maride con escucharías? una canción, ¿Qué pues escucharías? también es muy fácil. También es muy fácil. Para mí ese vino me lleva, si estoy solo, me lleva a un momento reflexivo, ¿no? Tranquilo, de relajación. Y hay un palo flamenco que son los cantes de trilla, que tienen una cadencia así muy pausada. Ajá. Una trilla, que la mayoría de la gente no sabrá lo que es, ya tiene una cosa que hacer. O dos cosas. Primero, cogerse una manzanilla en saca estacional. Tres, saca estacional, almendra y buscar en Spotify una trilla de cualquier flamenco clásico. De Ajá. Tomás a la Macanita, que tiene una preciosa. Tomás a la Macanita, cante de trilla de Tomás a la Macanita, eso, Vale. manzanilla vieja y almendras fritas con sal. ¿Qué te parece? Pues lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque no lo había oído nunca y me parece súper interesante. Sí, eso está bien. Oye, está muy Eso, bien la charla. Muchas gracias por mm, tu tiempo y por tu disposición. un Y, placer. y bueno, cuando baje por ahí pasaré a echar unos vinillos en la taberna. ¿Vale? Esta es tu casa. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Venga, hasta luego.
Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, visitando el Marco de Jerez con Armando Guerra y bueno, ya sabéis, sed felices, bebed buen vino y disfrutad.